Se queda perfecto. Antes de nada, enhorabuena por el trabajo que habéis desarrollado esta mañana tan maravillosamente. Muy bien. Estamos encantados con que os aplaudáis vosotros a vosotros mismos. Bueno, esa es buena señal. Quiere decir que estáis orgullosos del trabajo realizado. Os vamos a hablar de la felicidad en la cruz, que puede parecer un poco contradictorio, ¿no? Que levante la mano, ¿quién de vosotros es feliz en la cruz? Muy bien, te has quedado solo, Aitor. Excepto Aitor, todos los demás. Bueno, pues la verdad es que parece un poco una contradicción, ¿no? Felicidad y cruz parece que no pueden convivir la una con la otra, ¿no? Y esto es porque estamos habituados un poco a la época que vivimos del hedonismo, donde el hedonismo viene a ser máximo placer al mínimo esfuerzo. Eso es el hedonismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como la cruz sí es opuesta al placer, pues en el hedonismo parece que la felicidad es el placer, pues claro, nos da la sensación de que es contradictorio, es opuesto la cruz y el placer, pero no es real, no es real. Yo os preguntaría, ¿qué es ser feliz? Si no es el máximo placer, entonces, ¿qué es ser feliz? ¿Qué pensáis? Una cosita, se nos ha olvidado deciros que luego, como vamos a tener ratito de oración, si queréis ir apuntando cosas que os haya llegado al corazón es porque el Espíritu Santo os está ahí pidiendo que luego lo recéis con Él. Entonces, luego para la oración no va a ser una oración guiada, sino que a la luz de lo que vamos a hablar, pues vais. O os guiamos y inspiramos el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es ser feliz? Por ejemplo, ¿ser feliz es no tener problemas? Pregunto. No. ¿Ser feliz es no tener dolores? Tampoco. Había uno que se llevaba fatal con su mujer, que se llamaba Dolores, y pensaba que sí, que ser feliz era no tener dolores. Ser feliz es ser rico. Perdonad que me ría de mi gracia, pero con esa alegría de vosotros la cosa que os reír. Recuerdo un retiro que fue maravilloso, que fue el de Portugal, porque como había gente que entendía el español y otros que no, pues cuando yo decía una gracia, primero se reían los que entendían el español y luego los de la traducción simultánea, ¿sabes? Y era súper bueno porque de cada gracia se reían 2 veces. Bueno, ¿ser feliz es ser rico? Tampoco. ¿Ser feliz es tener éxito? No. ¿Ser feliz es estar en San Verano? Bueno, veo que tenéis bastante idea de lo que es ser felices. Bueno, hay que entender correctamente lo que es la felicidad, ¿verdad? Porque para muchos, sin querer, tenemos una idea equivocada. Es una realidad, ¿verdad? Que vivimos en una
sociedad hedonista, ¿verdad? Que parece como que se huye del esfuerzo y lo que decía José Luis, la búsqueda del mayor placer al mínimo esfuerzo, la búsqueda de ganar mucho dinero trabajando poco, la búsqueda aprende idiomas pero sin estudiar, ¿no? Es una cosa bien. Entonces, bueno, ¿qué es ser feliz? Y estabais así, que no sabíais qué decir. Bueno, ser feliz es ser santo. Es una llamada que Dios nos hace a todos los hombres para encontrar esa plenitud en Él, esa alegría en Él. Importante, porque hasta que no encontramos esa plenitud, cuantísimos testimonios conocemos que hay un vacío en su corazón, ¿verdad? Vale. Primero hay que entender la cruz, aunque mañana hablaremos del tema, pero si no hablamos de la cruz ahora, la introducimos un poquito, pues es complicado entender. Bueno, chavales, los que acabáis de entrar, hemos llegado a una conclusión, y es que ser feliz es ser santo. ¿Tú qué has dicho? Cristiano. Cristiano santo. Y decíamos que no es lo mismo ser feliz que el placer, ¿verdad? Que el hedonismo sí que lo asocia al placer. Sí. Vale, entonces vamos a entender la cruz. Bueno, antes de eso, precisamente la nueva era lo que hace es que sustituye a Dios por una aparente felicidad, porque lo que hace es que en lugar de Dios te ofrece medios o mecanismos de relajación para que tú te sientas mejor contigo mismo, ¿vale? Pero eso sabéis muy bien que no es dar la felicidad, porque sentirme bien no es ser feliz. Dios, como decía Maui, es la causa de la felicidad. Y sin causa no hay felicidad. Sin causa no hay efecto. Así que podemos afirmar directamente que sin Dios es imposible la felicidad. ¿Estamos convencidos todos? Sí. Bueno, vamos bien. Bien. Podemos ir. Entonces, para eso, como decíamos, vamos a entender la cruz. Y la cruz es que Dios nos amó hasta el extremo. Eso es la cruz, ¿no? En la cruz, pero la cruz sin fe no se puede entender. Hace falta pedir la gracia para enamorarnos de la cruz. Y es lo mismo pedir la gracia que pedir la gracia de la caridad. Si yo quiero entender la cruz, no lo voy a entender por mí mismo, no lo voy a entender por un medio que no sea por la gracia. Es la gracia de Dios la que me va a permitir entenderlo, porque desde el punto de vista humano es un poco locura, ¿no? En 1 Corintios 1:24 dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Bien, ¿alguno de aquí se llama judío o griego? No, entonces para vosotros no. Para los llamados judíos o griegos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Eso es la cruz, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, bueno, ¿cuál es la causa de la falta de felicidad? La falta de Dios. Que la rechaza la felicidad. La falta de amor, ha dicho. Falta de amor. El pecado. Que las cosas no salen como tú querías. Bien, pues el sufrimiento es una consecuencia del pecado. Y solo la fe nos puede dar respuesta al misterio del mal, al problema del mal. Entonces, la falta de felicidad al final, o sea, el sufrimiento al final viene del pecado, y el pecado es el que nos provoca
la falta de felicidad, ¿sí? Por eso, cuando introducimos algo de egoísmo en nuestra vida, se acaba la felicidad. Cuando buscamos nuestro placer, se acaba la felicidad, porque eso es pecado, ¿sí o no? Es egoísmo. Vale, por lo tanto, ya estamos llegando a la conclusión correcta. El pecado me produce infelicidad, la caridad me produce felicidad. Independientemente de si hay sufrimiento o no hay sufrimiento. ¿Se entiende, no? Bueno, entonces... Hablemos del misterio del mal. El origen está en el amor propio. Todos los que estáis en las catequesis vemos como el hombre primero fue creado para adorarse. Cuando se ve afectado por ese pecado, se mira a sí mismo y ahora empieza a reclamar. Fijaros, cuando tenemos una cruz, ¿cómo es? Porque al querer no me ha tenido en cuenta, porque no ha hecho lo que yo creía, porque no me ha hecho caso. ¿Os dais cuenta? Hay un yo que está continuamente reclamando atención. Con lo cual, el mayor impedimento para poder amar como Cristo, que solo piensa en nosotros y nuestro bien, es nuestro amor propio, que solo pienso en mí mismo. Con lo cual, el hombre se prefiere a sí mismo y termina por perderse y perderlo todo. Entonces, fijaros que dice Jesús. ¿Dónde está, mi amor? No, el Evangelio, porque a mí es que me gusta dar las citas. Dice, por ejemplo, en Mateo 16, 24 o en Lucas 9, 23, dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Ya nos está dando una pista como ese amor propio es imposible llevar adelante el seguimiento de Cristo, es decir, el camino del amor. Entonces entendamos que es tan sencillo como que las cruces son oportunidades para crecer en el amor. Esto no es cuestión de hice el retiro, creí en la promesa y ahora ya todo me va bien. Y si algo me sale mal, algo está funcionando mal, algo va mal, no funciona esto. No, es una oportunidad para que empieces a negarte a ti mismo, empieces a crecer en el amor y a asemejarte como Cristo. Y cuando no lo conseguimos, porque Dios siempre está presto para la gracia, ¿no? Quiere que amemos, pero a veces también el camino es el de la humildad. Nos caemos. Luego voy a contar una cosa muy bonita de Santa Teresita de Lisieux que da mucha luz sobre esto, ¿no? Entonces, claro, habéis oído muchas veces que dicen, ¿cómo Dios, siendo tan bueno, permite las guerras, permite el hambre? ¿Habéis escuchado esto? ¿Dónde está esto, mi amor? Es que yo siempre me pierdo. Sí. Entonces, fijaros cómo la respuesta nos la ha dado el propio Dios. Ese tan bueno y que a veces dudan de él, que se ha hecho hombre, que nació pobre, que se engendró en el vientre de María. Era la llena de gracia, pero pensar que se hizo nada. Y desde ahí tenía que empezar a crecer, aprendiendo a hablar, aprendiendo a andar, aprendiéndolo todo. Fíjate qué locura de amor por ti, por cada uno de nosotros. Impactante. Y sufrió hasta el extremo. Pero Él vino. ¿A qué? A salvarnos. ¿Cuál fue el motivo de su felicidad? Y lo vemos antes de la Eucaristía. Te doy gracias, Padre. ¿Cómo? Que te van a matar ahora, que te van a humillar, que te van a escupir. ¿Y estás dando gracias? Sí, porque todo su anhelo, todo su deseo era salvarte, salvarme. ¿Veis qué horrible es el amor propio? Cuando yo empiezo a mirarme, ¡ay no, qué horror la cruz! ¿Y qué me va a pasar? Y me vienen los miedos, y me vienen los agobios, y me vienen... ¿Veis? Entonces, Jesucristo nos promete, y lo vemos en los santos, con los problemas, como si son felices aún con problemas. Había un santo, perdonadme, no me acuerdo quién era, pero decía, uy, este debe tener muchos problemas porque está muy feliz. ¿No? Y decía otro santo, que tampoco me acuerdo quién era, pero decía, mira a un hombre pecador y mira a un hombre triste y verás un hombre pecador.
dónde nace esto? Cómo Dios sufrió y venció al mal en el propio terreno del mal. Sufrió al mal con un amor más fuerte que el propio mal. La pregunta que nos tenemos que hacer todos, cuando me viene ese momento duro, cuando mi esposo en su peor momento a lo mejor me ha herido, ¿yo devuelvo un mal con un bien o me miro? ¿Amo como Cristo? Y ahí es donde yo tengo que poner la mirada, Señor, perdóname, que todavía no amo, dame otra oportunidad. Señor, dame otra oportunidad. Un corazón contrito y humillado. Y eso Dios lo unge con la gracia. ¿Lo es? Lo tenemos que ver como una meta y la cruz es la escuela de ese amor. Cuando lleguemos a amar en la cruz, entonces podremos ser felices. Bueno, ¿sabéis cuál fue la trampa que le puso Dios al demonio? Fue como un caballo de Troya, igual. Conocéis la historia de la guerra de Troya, ¿no? Como metieron un caballo y dentro estaban los soldados. Pues, ¿cuál fue el caballo de Troya que le metió Dios al demonio? Pues fue la cruz. Porque el demonio se creía que estaba ganando. Cuando estaban matando a Jesucristo, el demonio creía que estaba venciendo. Estaba convencido de que estaba venciendo. No se esperaba que ese era el medio que iba a utilizar Dios para vencerle a él. No se lo esperaba. Pero lo grande de esto es que con la cruz se vence el mal. Y ahora vamos a hacer como las fórmulas estas matemáticas, ¿no? Sí, el sufrimiento viene del mal. Sí, la falta de felicidad viene del mal. Y hay algo que te ayuda a superar el mal, ¿te puede dar la felicidad, sí o no? Sí. Y ese algo que te ayuda a superar la felicidad es la cruz. Por lo tanto, se puede ser feliz en la cruz, ¿sí o no? Muy bien, nos vamos enterando. Entonces, Dios venció al mal en el propio terreno del mal. Lo venció en la cruz, ¿no? Bien, vamos a ver cómo cómo se puede decir sufro pero soy feliz, o soy feliz aunque sufro. Porque esta doble realidad, como estamos diciendo, puede estar integrada. En la cruz de Cristo es donde Dios nos reveló el amor. ¿Por qué? Porque dice, amó a los suyos y los amó hasta el extremo, ¿sí o no? Y cuando dice amó a los suyos y los amó hasta el extremo, ¿de qué estaba hablando? De la cruz. No hay amor mayor que el que da la vida por sus amigos. ¿De quién está hablando? De la cruz. Y luego nos dice el Señor, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, como nos ha amado Él en la cruz. Bien, pues dice San Juan Pablo II, dijo, que si no hubiera existido la cruz, esa agonía de la cruz, la verdad de que Dios es amor estaría por demostrar. ¿Qué os parece? Porque claro... Ya tenéis respuesta cuando os digan, ¿y dónde está Dios tan bueno y con las guerras? Pues mirad en la cruz. Porque claro, si alguien, alguno de vosotros, le regala algo a su esposo o su esposa, eso, bueno, puede indicar un gesto de amor, ¿sí o no? O si un amigo, ¿no?, te regala algo, pues puede indicar que te quiere, ¿no? Pero ¿cuándo es cuando más sabes si te quiere o no te quiere?
en el sufrimiento, cuando está dispuesto a sufrir por ti, cuando lo estás pasando mal y viene a pasarlo mal contigo, cuando estás llorando y viene a llorar contigo, no viene a divertirse, viene a acompañarte en el dolor. Bueno, pues entonces eso es exactamente de lo que va esto, que gracias a que Cristo ha muerto en la cruz, pues puedo saber que Cristo me ama. ¿Cómo voy yo a dudar de que Cristo me ama si lo veo en la cruz? ¿Cómo voy a dudar de si mi esposo me ama si lo veo en la cruz? ¿Cómo puedo dudar? Ahí ya no caben, es la prueba del algodón, ¿no? Del 9. Ahí no cabe ya. ¿Por qué? Porque Dios eligió la cruz como medio de redención, para que no dudemos de su amor. Por eso no eligió otro medio de redención, utilizó la cruz para que no dudemos de la redención, porque la creación es un símbolo del amor de Dios. Todo ese regalo que Dios nos ha dado con la creación, pues es una muestra indudable de que Dios nos ama, pero la entrega de Cristo en la cruz, esa es la que produce admiración, produce convencimiento, y además contemplo el amor que yo no soy capaz de dar, que se convierte en mí una tarea porque no consigo realizarla, porque me cuesta ser feliz en esas situaciones de cruz, porque claro, la cruz supone una entrega tan grande, un amor tan grande que a mí yo veo que me falta y no soy capaz de vivirlo con alegría. ¿Por qué? Porque me falta ese amor tan grande y no hay amor más grande, ya lo ha dicho el Señor, ¿no? Entonces, bueno, por un lado contemplo a Jesús en la cruz, lo veo con admiración, y por otro lado me miro a mí mismo y digo, te falta un ratito, ¿no? Porque no me estoy entregando como debería ser. Bueno, entonces, querida familia tan bonita en el Señor, vemos a Jesús, que es Dios, que se ha hecho hombre para comprendernos, para enseñarnos a amar, no desde la teoría, no desde arriba dando lecciones. Nadie puede decir, esto no lo pasó Cristo. Nadie puede decir eso. Y vemos cómo su gran motivación por la que le llevó a decir, quiero Padre, era porque nos amaba tanto que quería salvarnos. Los que sois padres, sabéis que si un hijo está enfermo, daríais vuestra vida por ese hijo. ¿A que sí? Y eso es el amor. Y eso es lo que hizo el Señor. Entonces, ¿qué pasa con las injusticias? ¿Por qué Dios permitió que mi padre, pues no sé, abusara de mí, suponeros, ¿no? No lo digo de mí, sino preguntas que escuchamos, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que un amigo me traicionara? ¿Por qué Dios, no? ¿Habéis escuchado estas preguntas? ¿Por qué Dios ha permitido esta enfermedad? ¿Por qué? Dios, que es amor, permite la libertad. Porque si no nos diera libertad, no sería amor. Pero Él se desgarra cuando a ti te hacen un daño y sufre contigo. Y está a tu lado, más cerca que nunca. Y ¿sabes lo más grande? Que ahora viene a suplir ese mal que te han hecho. Viene a suplir ese mal que te han hecho. Cuando hemos visto un padre que maltrata a un hijo, vemos que Dios se desborda con ese hijo. La pregunta es, ¿ese hijo acoge al Padre del cielo? ¿O se queda renegando del Padre del cielo porque le ha permitido libertad al Padre de la tierra? ¿Lo entendemos? Qué importante es hacer justicia, la justicia de Dios. Entonces, fijaros con el Evangelio, hablamos al principio de lo que es el hedonismo, de los criterios del mundo. A veces escuchamos muchísimas veces, José Luis y yo, no, esto no es voluntad de Dios porque Dios no quiere que sufran. ¡Oh! Dios no quiere que sufran, pero quiere que venzas ese mal precisamente amando en el mal.
Por lo tanto, no quiere que sufras, pero sufre contigo para poder vencer contigo y te va a dar la gracia y te va a dar todo lo que necesitas para poder vencer al mal con el bien. La pregunta es, ¿estamos dispuestos como lo estuvo Cristo? Y si no lo estamos, Señor, ten piedad de mí, que soy una pobre pecadora. Vamos a ponernos en verdad. Vamos a dejar de mirar la paja en el ojo ajeno y vamos a empezar a poner la vida en el propio corazón. Y hasta que no podamos amar como Cristo, como los santos que decían, gracias Señor te doy, porque sabiendo que con tu unión con el Señor en ese dolor puedes salvar a tus hijos, puedes salvar al mundo entero, el poder corredentor. ¿Qué fue lo que a Jesús le dio fuerza para decir, no se haga mi voluntad sino la tuya? Porque en Getsemaní estaba viendo al diablo acusando, es mío, y Jesucristo dijo, no, le devuelvo a este alma a mi Padre. Y le robaba al Padre y se la devolvía. ¿Por qué? Porque Él se ofreció. Él intercede por cada uno de nosotros. Entonces, fijaros cómo el mundo está lleno de huye de la cruz y el Evangelio está lleno de abraza la cruz, ¿no? Entonces, el Evangelio te dice, por ejemplo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. En Juan 12, 24. Dice Mateo 16, del 25 al 26, dice, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, ¿no? Está uno muy pendiente de ganar una carrera, de estudiar, de trabajar, ¿no? Y la perderá. Estás queriendo ganar tu vida, tu carrera profesional, todo este tipo. Otros buscan descansar. También la perderá, también. ¿No? Y entonces, dice el Señor, vamos otra vez a la palabra de Dios. Pero el que pierda su vida por mí, por amor, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? ¿De qué te va a servir, alma mía, estar todo el puñetero día trabajando? Si no te van a examinar de lo mucho que has trabajado, te van a examinar del amor. Y a lo mejor te puedes ir mañana. Porque no sabemos el día ni la hora. Dice, muchos primeros serán los últimos, muchos últimos serán los primeros, Mateo 20, 16. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No es más el discípulo que su maestro. Y si a mí me han perseguido, perdón, ¿qué he hecho? Lo he copiado 2 veces. Bueno, Juan 15, 20. Es que era muy importante. Claro, tengamos claro que si a él le han llamado Belcebú, que le llamaron Satanás, y era el amor encarnado, ¿cómo no te lo van a decir a ti, querido hermano? ¿Cómo no te lo van a decir a ti? Si tu esposa algún día te dice, ni, ponte, ¿no? No voy a decir el calificativo que te puede decir. Pues tú dices, pues Señor, si a ti te dijeron, te doy gracias porque en este momento me das la oportunidad de amar como tú. Pero el amor propio empieza al que ve lo que me ha dicho, párate por tu mano. ¿No? Eso no es nuestro camino. Pero qué importante es ponerlo en verdad. Porque cuando uno ya empieza a ver esto, ya no anda perdido. No quiere decir que no vayas a tener caídas. No quiere decir que no vayas a tener problemas. El tema es qué interpretación le das a tu problema. ¿Qué interpretación le das? ¿La de Dios o la tuya? Lo decíais también, ¿verdad? El querer es que las cosas sean como yo quiero. Confías en Dios. Como la clave es ese santo abandono, esa pequeñez del niño que dice, Señor, no comprendo nada de esto, pero confío en ti. No comprendo por qué me tienes así ahora, o en este momento, o en esta dificultad, o en esta enfermedad, o en esta situación, pero confío en ti. Y esa es María. Continuamente no entendía nada, la llena de gracia, y lo dice el Evangelio, pero siempre respondió amando. Nunca dudó de Dios. Nunca.
ni cuando al niño se le pierde 3 días. Le dice, ven para acá, que te voy a llevar sumo sacerdote y te va a decir lo que es caridad. Y el niño le dice, no sabía que me tenía que gustar las cosas de mi padre, tú me hubieras dado 2 tortas que le cruzan. Ven aquí que te vean, ¿no? Pero María se queda así, dice, ¿qué querrá Dios con esto? No lo entiendo. Pero lo guardaba en su corazón porque confiaba en el Señor. ¿Y cuánto hemos aprendido de ese momento? Siempre decir, siempre respondiendo. La soberbia se lo cuestiona todo lo que te pasa. Culpa. Bueno, y la realidad es que la cruz es ahí, es en la cruz donde aprendemos a amar. Sí. Es precisamente en las situaciones de cruz donde podemos aprender a amar. Santa Teresa de Calcuta lo decía de otra manera, decía, ama hasta que te duela. Porque mirad, si yo tengo un corazón de este tamaño, es porque aquí alrededor hay un montón de situaciones en las que no he sido capaz de amar. Y yo lo que tengo que hacer con mi corazón es así, hacerlo crecer. ¿Cómo lo hago crecer? Amando donde antes no he sido capaz de amar, ¿sí o no? Y eso duele. Y ahora una frase para grabársela, ¿no? No hay gloria sin Antonio. Ay, perdón, me he equivocado. Quería decir, no hay gloria sin cruz. Te ha gustado, Rodrigo, te ha gustado. No hay gloria sin cruz. Entonces, ¿qué? Pues el mundo que busca la gloria, ¿cómo? Pues busca el éxito, busca el destacar, busca que todo el mundo te diga qué guay eres, busca, ¿no? Pero la frase es, no hay gloria sin cruz. O sea, cualquier gloria que te ofrezcan que no exige una cruz, preocúpate. No puede ser. Esto que te dicen, como decía Manuel antes, aprende idiomas sin estudiar. No me lo creo. No te lo creas, porque te están tomando el pelo, ¿no? Hazte rico sin trabajar. Claro, entonces toda gloria exige la cruz. También puede haber al revés, cruz sin gloria. Amigo, también es posible. Pero esa no es la de Jesucristo. Esa no es la cruz de Jesucristo. Jesucristo, un sufrimiento sin Él, un sufrimiento sin unirnos al Señor, eso es una cruz sin gloria. Y eso lo que va a hacer es consumirte, agobiarte, entristecerte. Una cruz sin gloria no la queremos, ¿no? El cristiano no la quiere. Nosotros no abrazamos una cruz vacía, abrazamos al crucificado en la cruz. Por eso los santos, cuantos más problemas tenían, más contentos estaban, porque estaban aprendiendo a amar, porque estaban con el crucificado y porque sabían que de ahí venía la gloria. Entonces, claro, viven una cruz, qué bien, ahora viene la gloria. La gloria para salvar a alguien, la gloria para darle gloria a Dios, simplemente, qué bien. Y bueno, es verdad que a nosotros puede ser que nos cueste más, porque no somos santos, pero bueno, aunque sea así, pues vivamos la cruz penosamente, ¿verdad? Aunque sea, es nuestra propia pobreza la que nos va a hacer vivir la cruz así. Nos va a hacer vivirla con miedos, nos va a hacer vivir nuestra debilidad, descubrirla. Pero bueno, nosotros abracemos la cruz porque detrás de la cruz, si tú la ofreces al Señor, si tú te unes al Señor, siempre viene la cruz. Bueno, ya finalizando, como María la apuntamos antes, hoy es verdad que estamos haciendo, digamos, como esta introducción para entender nuestro camino. Es una escuela de amor y no pasa
y pasa por la cruz. Y algunos pues podéis llevar muchos años creyendo en el Señor y aparecen cruces. Bueno, siempre y cuando tengamos claro esto, vamos por buen camino, ¿verdad? María nos enseña dónde está su alegría en el Magníficat. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Se sabe salvar a por Dios. ¿Sabéis lo potente que es esto? Muchos lo sabéis, otros aún no. Qué descanso y qué alegría. Yo puedo decir que a día de hoy hay algunas cruces que tengo en mi vida, porque el Señor ha sido muy generoso conmigo, me quiero mucho y tengo muchas, que todavía no encuentro esa felicidad. Pero sinceramente, en todas, incluso en la que no la puedo encontrar, justo el otro día hablamos con José Luis y decíamos una cruz concreta, ¿verdad? Y yo le decía, pero soy muy feliz. Esa alegría de sabernos profundamente amados por Dios, nadie te la puede arrebatar. Esa alegría de en mitad de la oscuridad, en mitad de la dificultad, pero saberte profundamente amado por Dios, eso yo, cuando no tenía a Dios, no lo conocía. Y esto para mí ha sido como mete la sombrilla a mi José en la playa, bien encaída. Los días de viento no pienso que eso. Para mí eso ha sido eso. El otro día me encó, que yo decía, pues acá no podía. Y luego me acordaba, la verdad, ¿te acuerdas que te lo decía? Digo, esto es estar así sobre roca, ¿no? En esa alegría que es más profunda que el propio dolor, ¿verdad? Y al final mi inmaculado corazón triunfará. No sin la purificación, no lo olvidemos, todos, menos María, tenemos un corazón que tiene que ir a la pureza. Tenemos que empezar a purificar esas manchas. La primera, el amor propio, el egocentrismo. Y por eso es tan importante decir, vamos a por ello, Señor. Vamos a por ello, sin miedo, no tengáis miedo. Y dice, la felicidad madura con el sufrimiento, porque nos lleva a la comunión con Cristo. Y esto podemos dar ese testimonio. Nos lleva a una comunión que es la que te hace más fuerte que la propia muerte que te lo podía haber destruido. Porque si hay gente que en la cruz se pierde, en la prueba se pierde, porque el mundo le está diciendo huye, y al final no llegan a terminar de cruzar el umbral que hay que cruzar de esa cruz para encontrar la plenitud, y se pierden, y lo sabemos. Y te puedes divorciar, uno de los mayores pecados, y te puedes divorciar huyendo de la cruz, y puedes abortar o puedes muchas cosas. ¿Por qué? Huyendo de la cruz, ¿verdad? Entonces, esto que quería contaros de Santa Teresita de Lisieux, me parece que nos da a todos también mucha luz, ¿no? La clave la da Santa Teresita en esa pequeñez, en ese hijo como María que se sabe en manos de Dios Padre. Que por eso, aunque no lo comprendamos, qué importante es ir creciendo en la fe. Si lo comprendiéramos, no habría fe, porque no hay fe sin misterio. Si todo lo entiendes, si todo lo comprendes, si todo lo ves, ya no es fe. Por eso es un crecer en el amor. Y decía Santa Teresita, la clave está en la pequeñez que se deja llevar por su Padre, que se abandona en él. Hay que hacer todo cuanto está en nosotros, dice ella, sin medida, sin medida. Dios no nos viene con unos polvitos mágicos como un mal padre que te va a malcriar. Te pide, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Pero renunciándonos continuamente, ¿veis? Perdiendo la vida para ganarla. Y dice ella, el ascensor es la misericordia de Dios, ese ascensor que ella había descubierto que le subía tan rápido a los brazos de Dios. Y decía que se inclina sobre la impotencia del hombre. Qué bueno es esto, cuando llegamos a tomar experiencia de impotencia, de debilidad, de decirle, no puedo, Señor, no puedo. Y ahí es como Dios te unge.
ahí es como Dios se derrama, cuando de verdad te haces pequeño. Y entonces Dios infinitamente tierno, que contempla el sufrimiento de ese Hijo a través del rostro de Cristo, de su Hijo, que está intercediendo por nosotros y que en la Santa Eucaristía cada día intercede por cada uno de nosotros y se lo lleva al Padre. Dice Santa Teresita, el hombre debe aceptar a fondo su miseria. Este es el camino. Todo el camino de santidad empieza por el reconocimiento, viviendo en verdad, porque el hombre tiende a justificarse, a excusarse, no esto lo he hecho por esto, y esto por lo otro, y es que estaba muy herida por mi padre, y es que estaba... Mentira, eres un soberbio y hasta que no lo reconozca, no vas a crecer. Mentira, eres un egoísta y hasta que no lo reconozcas, no lo vas a crecer. Pero cuando tú le dices a Dios, perdóname, Señor, porque soy un egoísta, entonces Dios coge y dice, ¡bum!, te abre un canal y te llena de la gracia. Mientras que vivas en la mentira, que es el orgullo y la soberbia, pues sigue quejándote. Y lo que pide es una verdadera humildad antes de hacerse uno con él, humilde, él pequeño. Por eso debe aceptar la cruz. ¿Y cuál cruz? La propia. Que no somos Antoñita la fantástica. Ninguno. Si fue María que era la llena de gracia y no se creyó que era Antoñita la fantástica, ¿a dónde vamos nosotros? Debe aceptar llevar la cruz como pueda. Y dice Santa Teresita, a veces penosamente. Y eso nos repugna, dice ella, porque nos gustaría llevar la cruz gloriosa y santamente. Y le dice, esto me parece que se lo escribía a su hermana Leonina, ¿no? Leonina. Y dice, ¿por qué asustarse de no poder llevar la cruz sin desfallecer? Jesús, camino del Calvario, cayó hasta 3 veces. Y tú querrás caer al menos 100 veces, si es necesario, para probarle tu amor a Jesús, llevándole con más fuerza que antes de la caída. Cuando Él se ha entregado como tú te has entregado, cuando Él se ha entregado por ti como Él se ha entregado, cuando tú te caigas, no quieras mirar y decir, venga Señor, gracias, yo me caigo y ahora te respondo a tu amor. Y ahora te respondo a tu amor. Y dice ella, quisieras sufrir generosamente, grandiosamente, pero ¿qué ilusión es esta? ¿Quisieras no caer nunca? ¿Y qué importa que caigas a cada instante? Veo en ello mi debilidad y esto es para mí una ganancia grande. Así el Padre que todo lo ve que yo ya tengo claro que realmente puedo ver y quién soy. Entonces me lleva en sus brazos. ¿Lo vemos? Dejar de huir de la cruz. Aceptar que somos muy pequeños. Y mirarnos así ante el Padre, pequeñitos. Y yo le leer diciendo, Señor, te quiero. Y entonces es cuando Él viene y te dice, y para que mi alegría esté en vosotros y llegue a su plenitud. Vuestra alegría llega a su plenitud. ¿Cuándo llega esa alegría? Cuando llegamos a tener la experiencia de la misericordia de Dios que se ha apiadado de nosotros porque hemos reconocido nuestra incapacidad, porque hemos reconocido nuestra miseria, porque hemos reconocido nuestra nada. Y le hemos llorado y entonces Él se deshace y dice, ahora sí, hija. Ahora no te... Porque claro, menudo, como te fecunden la soberbia, vamos listos. Lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el sentido de la felicidad que luego don Juan nos hablará el lunes y se meterá en la felicidad y nosotros mañana en el sentido profundo de la cruz y el don tarea y cómo interpretamos las cruces, porque todos tenemos, a lo mejor una, a lo mejor varias, o a lo mejor muchas, pero qué importante darle la interpretación y la tarea que Dios quiere. Pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, ahora vamos a tener un ratito de adoración, ¿vale? O sea que nos vaya luz, porque solo vamos a cambiar la mesa y enseguida empezamos.
Bueno, también deciros que como es una escuela, que no asustéis, a lo mejor si algo, luego puede haber preguntas también en las tertulias, ir anotando si algo nos ha encajado, porque es importante aclarar todo esto, porque es la misma vida que nos formamos perdernos o al revés, encontrar la verdadera vida, ¿no? Y, o sea, que ánimo, ¿vale? Que podéis hacer preguntas y habrá oportunidad para